Hola. Ahora sí. Hola, Sil. Perdón, pero estaba complicada porque mi celular murió, así que estaba, bueno, ahí lo puse a conectar y me voy a conectar la primera parte de la clase desde la compu, que sé que no tiene muy buen audio, ¿sí? Cualquier cosa me paran y me consultan, pero bueno, arrancamos. Primero, Bárbaro. Sí. Yo te hago una consulta. Si yo ya estoy habilitada, ¿no? Para compartir pantalla. dame un minuto que me fijo. No, ahí ya estás habilitada, puse para varios, o sea que cuando vos quieras compartís y cuando me toca a mí comparto los videitos que habíamos hablado. Perfecto, listo. Podemos Me hacerlo pasás las vos dos al entonces. mismo tiempo. Bárbaro. Hola a todos, ¿cómo están? Buenísimo. Los saludo. Bueno, lista. Bueno, Buenas. ok. Bueno, vamos a arrancar entonces con la clase de hoy. A ver, si encuentro el Power. Ahí está. Bueno, en principio tendrían que estar viendo mi pantalla, si tendría que estar viendo el PowerPoint. ¿Se ve? Sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, a ver, vamos a ponerlo más grande. Ahí está, buenísimo. Bueno, como les anticipamos, la clase anterior, la clase de hoy va a estar dedicada a prueba pericial. A mí me interesa que nosotros podamos tratar este tema bajo dos miradas, ¿bien? La primera mirada tendría que ver con lo que nosotros ya desarrollamos anteriormente, que tiene que ver con la teoría del caso, ¿sí? Nosotros cuando empezamos a hablar de teoría del caso les dijimos que la misma se comprendía con la plataforma fáctica, la plataforma jurídica y la plataforma probatoria, y que cada una de esas plataformas tenían notas distintivas, ¿bien? La teoría fáctica tiene como nota distintiva la proposición fáctica, que tantos les insistimos y que hicimos ejercicios al respecto, y luego vimos la plataforma jurídica, que tenía que ver con cuál era la calificación que yo le doy al caso, cuál es el encuadramiento penal, de qué manera ese hecho encuadra en alguna figura del tipo penal. ¿Bien? Y la teoría probatoria, dijimos, que era el conjunto de evidencias que cada una de las partes ofrecía para probar su caso. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros vemos prueba pericial, nos estamos abocando a esta última parte, ¿bien? A la plataforma probatoria de lo que formaría la teoría del caso. Ahora, la segunda propuesta es que abordemos la prueba pericial desde lo que algunos conocemos como derecho probatorio. ¿Bien? Cuando yo estudiaba la materia en procesal penal, derecho probatorio estaba incluido, ¿bien? Pero hace unos años, no tantos, el derecho probatorio empezó a tener cierta autonomía, es decir, se empezaron, digamos, a poner en crisis, de alguna manera, o sea, cómo es que se construye la verdad, cómo es que se vuelve a reconstruir ese acontecimiento histórico, o sea, básicamente cómo se prueba un hecho penal. Bien, y en este sentido me pareció interesante traer a cuenta algunos temas tratados por Binder, ¿sí? Que tiene que ver con que el derecho probatorio exige, digamos, de alguna manera, llevar adelante todo un sistema de garantías. O sea, el derecho probatorio exige que se cumpla el sistema de garantías. ¿Y esto qué tiene que ver? Nosotros, yo particularmente, recuerdo que cuando estaba en la clase del posgrado, Binder preguntaba, ¿no? Éramos 64 asistentes y decía, bueno, a ver, ¿cuál es la garantía más importante que tiene el imputado? Bueno, los 64 al unísono dijimos, no, derecho de defensa, y estábamos todos teníamos razón, era el derecho de defensa. Y no, concretamente, la respuesta de Binder fue, no, señores, la primera garantía que tiene el imputado es la garantía del hecho. Esto es, el imputado tiene que saber cuál es el hecho que se le está imputando. Porque si se le imputa un hecho, luego vamos a poder hacer la calificación legal. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros nos referimos ahora a garantía del hecho, nos referimos concretamente a la proposición fáctica a la cual se le está imputando al imputado. ¿Bien? Otro gran aspecto que tenemos... ¿Puede repetir, profesora, entonces cuando nos referimos? Sí, a ver, o sea, no lo voy a decir igual porque no me va a salir igual, pero lo que importa Bien, es la idea, ¿sí? la idea, La, sí, sí. la garantía del hecho tiene que ver
con cómo, o sea, cómo se le imputa el hecho al imputado. Es decir, esto se relaciona con algo que ustedes ya vieron en derecho penal, que es que los pensamientos no se penalizan. Necesariamente necesitamos de un hecho exterior que se lo vamos a adjudicar a otra persona. ¿Bien? Eso es a grandes rasgos lo que sería garantía del hecho. Por eso nosotros insistimos tanto con cuál es el hecho que se está imputando a otra persona. Ahora, otro gran tema que tiene que ver con derecho probatorio son las reglas de verificación. Es decir, antes nosotros teníamos en la Inquisición, ¿qué se hacía? A través de la tortura se buscaba la confesión del imputado. Bueno, eso ya no va más, claramente, porque, digamos, se utilizaba todo un sistema de mecanismos que eran contrarios a la dignidad humana. ¿Bien? Entonces, a raíz de la reacción histórica que se dio en el tiempo, empezaron a pensarse en distintos sistemas procesales. ¿Bien? Uno de ellos que les mencionamos fue el sistema mixto. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros hablamos de reglas de verificación, nos referimos a cómo nosotros probamos un hecho en un juicio, que va a ser distinto si es un sistema de enjuiciamiento mixto, a si es un sistema acusatorio puro. ¿Bien? ¿Se acuerdan que nosotros le dijimos, en Provincia de Buenos Aires nosotros coexistimos con dos sistemas de enjuiciamiento? Si nosotros resolvemos la cuestión ante jueces profesionales, bueno, la manera de producir prueba es distinta. Pero si nosotros estamos ante un jurado popular, la manera de producir prueba no es la misma. Es otro el estándar probatorio y son otras las reglas de valoración probatoria. ¿Bien? Son otras las reglas en juego, básicamente. ¿Sí? Por eso, por ahí Sil también lo ha dicho anteriormente, pero en un juicio ante jueces profesionales no van a haber técnicas de litigación. No lo van a ver directamente. Y la idea es que, bueno, empezar, digamos, esta técnica de litigación, la idea es que no sirva solamente para jurados, sino que empecemos, digamos, a construir un sistema en ese sentido. ¿Sí? Porque ahora vamos a responder todas estas preguntas, pero en principio las reglas de verificación, concreto, tiene que ver con los sistemas de enjuiciamiento. ¿Sí? Y en cuanto a las reglas de comprobación, se vincula directamente con la prueba propiamente dicha, cómo se prueba un hecho. ¿Bien? Que es lo que vamos a tratar de desmenuzar en la clase de hoy. ¿Hasta ahí me siguen? Si hay alguna duda, me interrumpen. ¿Eh? Yo por ahí voy muy rápido, voy haciendo pausas para respirar primero, y segundo, para que ustedes me puedan preguntar. ¿Sí? Las reglas de comprobación entonces tienen que ver con la calidad de la información que va a entrar, cuál es la prueba que voy a ofrecer. Otro concepto que tenemos que tener en cuenta tiene que ver con dos diferencias conceptuales muy importantes. ¿Sí? El concepto de evidencia y el concepto de prueba, que tiene que ver con esto que venimos desarrollando. ¿Sí? La diferencia entre una y otra es que la prueba propiamente dicha atraviesa los principios del sistema penal procesal, del sistema procesal quiero decir, oralidad, publicidad, acusatorio, contradictorio, pero el más importante que atraviesa es el contradictorio. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos, vamos más atrás, cuando nosotros hablamos de teoría del caso, ¿no? Y cada una de las partes ofrece su versión de los hechos y dice, bueno, yo ofrezco el testimonio de Juan Pérez, que va a venir a decir que ese día vio cómo Pedro le clavaba el cuchillo. Bueno, eso es evidencia todavía. ¿Por qué? Porque todavía no pudo ser controlada por la contraria. ¿Cómo va a ser controlada en un sistema acusatorio? A través del contraexamen. ¿Bien? Entonces, yo lo ofrezco como evidencia. Y luego pasa a ser prueba en el debate oral. ¿Bien? Bien. Habiendo Sí, aclarado estas... Sí, perdón. excelente, excelente, Verónica. Entonces tenemos que tener presente en la mente, en un cuadro, que hasta la introducción de la evidencia al aspecto contradictorio, hablamos de evidencia. Y recién ahí hacemos una línea horizontal, la trazamos al medio. Evidencia y prueba. Exactamente. De hecho, inclusive si ustedes analizan el código después,
Pues nosotros dijimos, bueno, las técnicas de litigación, nosotros nos dedicamos a esta parte con Maxi, pero lo cierto es que tenemos que hacer un correlato con nuestro código, ¿sí? Cuando ustedes vean audiencia preliminar, si es que no lo vieron todavía, no sé si lo vieron, sí, pero no, todavía no. Bueno, No, en la audiencia todavía no preliminar, llegamos, pero estamos ahí, justo, bueno, en ese límite. Claro, en la bueno, audiencia preliminar como que se establecen, digamos, todas las pruebas y las pautas que se van a establecer en el juicio propiamente dicho, en la audiencia propiamente dicha. exactamente. Ahí lo que pasa es que cuando estamos en la audiencia preliminar, estamos hablando de evidencia. ¿Bien? Que Es si un bien va a haber poco- una... Es un poco Sí. lo que venimos trabajando. Ustedes vieron que desde los requerimientos de la Fiscalía, a veces decimos prueba, pero en el sentido común de la palabra, pero siempre el fiscal hace referencia a elementos de convicción suficientes, nunca dice prueba propiamente dicha, ¿sí? Habla de elementos de convicción, porque es realmente hasta el momento del juicio, salvo los anticipos extraordinarios de prueba, ¿sí? Lo que es prueba irreproducible, que ahí sí esa prueba es sometida al contradictorio de un juicio y de la inmediación que puede tener una prueba en un juicio, no tenemos prueba real, ¿sí? En el sentido jurídico de la palabra. La prueba se produce en el marco del juicio oral. Bien, buenísimo. Sigamos entonces. Bueno, lo vienen trabajando bastante con Silvia entonces. Bueno, entonces dijimos, evidencia antes del juicio, en el debate oral, prueba. Abandonemos por un momento estos conceptos. Vamos a otros. Vamos a hablar ahora de tipos de conocimiento, ¿sí? Esto igualmente lo pueden encontrar en los autores de derecho procesal. A mí me gusta mucho Hauchen, otros van a elegir Café Tanores, pero bueno, ustedes saben, libertad de cátedras, pueden elegir cualquier texto que a ustedes, digamos, les resulte más ameno, pero en definitiva, digamos, podemos decir que los tipos de conocimiento que existen son básicamente dos, ¿sí? Los que a nosotros nos interesa para esta parte de prueba, ¿sí? Que tiene que ver con el conocimiento común y con el conocimiento especializado. Un conocimiento común sería aquel en el cual nosotros pretendemos reconstruir la realidad a través de los sentidos. Esto que parece tan abstracto después va a tener un poco más de significación en el debate, ¿sí? Pero básicamente es cómo nosotros conocemos a través de la vista, el oído, el gusto. Bueno. Y hablamos de un conocimiento especializado cuando pretendemos reconstruir la realidad, no de acuerdo a los sentidos, sino de acuerdo a un saber experto, a un saber científico. Bien, nosotros tratamos de conocer algo que no podemos llegar por nuestros propios sentidos. Por ejemplo, el caso ejemplar es el del médico. Cuando el médico tiene que corroborar si una persona ha muerto, no basta solamente con mirarle y decir, bueno, no respira, está quieto, está duro y puede ser que esté muerto. No, con eso solo no basta. Para considerar a alguien como muerto, la ley exige exactamente que se cumplan con los requisitos que tiene que corroborar un médico para que una persona sea considerada muerta. Que es igual ustedes lo revisan. Sí. Igualmente, por ejemplo, yo pensaba en el caso del perito o de un médico, por ejemplo, que tiene que hacer una autopsia, una necropsia o lo que fuere, o por ejemplo, no sé, un perito mecánico. Además de tener un conocimiento especializado, o sea, sí o sí tiene un conocimiento común porque, o sea, por ejemplo, el médico ve cómo está, qué sé yo, el cuerpo o lo que fuere, y el perito mecánico, por ejemplo, ve a través del sentido de la vista cómo fue el accidente, cómo quedó el auto, qué pasó, a qué velocidad iba, y todo, o sea, es como que se mezclan, digamos. Sí, de acuerdo a la proposición fáctica que querés probar. Si, por ejemplo, la proposición fáctica es Juan chocó a Pedro, si seguramente lo que vio la persona que estaba, digamos, viendo quién investió a quién, tal vez ese conocimiento sirve para acreditar esa proposición fáctica de quién fue el embistente, ¿no? De acuerdo a la vista. Sería conocimiento común. Pero, por ejemplo, si de ese accidente resulta la muerte de una persona, para acreditar proposición fáctica, Juan murió, necesariamente el médico va a tener que hacer la autopsia, digamos, regular, que se hace habitualmente, para luego arribar en su dictamen que esa persona murió y cuáles fueron las causas de la muerte. ¿Bien? Sí, sí, se entiende.
El caso de la Perfecto. velocidad. Exactamente. Bueno, el caso de la velocidad tiene que ver, bueno, uno a veces no necesita ser tan experto para saber que alguien va rápido, pero sí, si por ejemplo, yo veo pasar un auto rápido y me preguntan a cuánto iba, y yo Verónica Vargas, pensamiento, o sea, sentido común, no tengo idea de cuál es la velocidad exacta a la que fue, porque no tengo, digamos, un velocímetro conmigo, no tengo estudios, digamos, Claro, para determinar la técnicamente no velocidad. lo puedes hacer. Exactamente, muy bien. A ver. Ah, estaba leyendo el chat, perdón, chicos. El chat de Edgardo. Sí, como el paraguayo ese que explicaba el accidente, que dice que venía la moto, estrambólico venía la moto. No sabía la velocidad, pero lo podía escribir. Lo podía escribir. Estrambólico. Bien. Bueno, tengamos en cuenta estas dos diferenciaciones de conocimiento, conocimiento común y conocimiento especializado. Ahí, a ver. No me. A ver acá. Esperen, que quiero seguir y no me deja. A ver ahí. Ahí está. Bien. Bueno, estos dos conocimientos que nosotros mencionamos, el de conocimiento común y conocimiento especializado, se vinculan con a quién le adjudicamos, ¿no?, esos saberes. El conocimiento especializado nosotros se lo vamos a adjudicar más bien al perito, ¿sí?, a alguien que es llamado a juicio en esa calidad. Dijimos médico, puede ser un psicólogo. Necesariamente es alguien que es experto en determinada área en función de los conocimientos obtenidos, ya sea por título de grado, de posgrado, lo que fuese, pero que, digamos, es llamado en esa calidad, en calidad de perito. ¿Bien? Ahora igual va a quedar más claro cuando veamos otros ejemplos. El testigo experto es una categoría que está en el medio, digamos, ¿sí? Nosotros dijimos conocimiento especializado perito, conocimiento común testigo. Bueno, el testigo experto es una categoría intermedia en virtud de la cual una persona conoce de un hecho de manera espontánea, pero al mismo tiempo puede dar mayor información en virtud del mayor conocimiento que posee. ¿Bien? El caso típico es el policía, el oficial de policía. Bueno, ahora la imagen que ustedes están viendo ahí es una imagen real. Es cuando se llevan, cuando hacen el allanamiento en la casa de los rugbyers y se los llevan esposados, todos se los llevan a la comisaría. Bueno, seguramente las personas, los policías que hacen el allanamiento y que siempre hacen allanamiento hace como 10 años, seguramente van a saber mucho más de cómo realizar ese procedimiento que cualquier otra persona. ¿Bien? Profesora, una preguntita. Entonces no sería ni conocimiento común ni especializado, sino pertenecería a un conocimiento intermedio, a una categoría de conocimiento intermedio. Sí, en realidad ahora va a quedar más claro. Cuando yo hablaba de conocimiento, decía, bueno, hay conocimiento común y conocimiento especializado, primer categoría. Segunda categoría, tipo de testigos, que es esta la que estamos viendo. Entonces dijimos, bueno, a esas dos grandes categorías que vimos antes, el conocimiento especializado, perito, conocimiento común, testigo, ¿sí? Y el testigo experto hay que tratarlo con cuidado por lo siguiente. Porque si bien es experto en cuanto a determinada área, supongamos en el caso de los policías, para hacer allanamientos, no vamos a poder tratarlo de la misma manera ni que un perito, ni que un testigo común. ¿Bien? Es decir, vamos a aclararlo. Les planteo un caso. Imaginemos que un policía se presenta en la casa de una vecina, porque la vecina llama al 911 y dice, mira, escucho gritos en la casa de al lado, no sé qué pasa. ¿Bien? El policía se acerca al lugar. Entonces, cuando el policía empieza a recabar información, le pregunta al testigo, bueno, ¿qué fue lo que usted vio, percibió, por qué hizo la denuncia, lo que sea? El testigo le dice, mira, yo no sé lo que pasó, pero yo lo que vi, yo lo que escuché es que una persona gritaba y que estaba harta de estar ahí. Eso fue todo lo que escuché. Bien, entonces, cuando nosotros le preguntamos a ese testigo que declara, al vecino, ese es un testigo común. ¿Bien? Pero cuando nosotros interrogamos al policía sobre las gestiones que hizo, sobre el procedimiento que hizo, va a haber
aspectos que lo vamos a tener que tratar como si tuviera un conocimiento, comillas, especializado, que son propios, digamos, con la actividad que tiene que realizar, por ejemplo, tomar declaración de los testigos, saber, digamos, tratar de identificar a las personas involucradas en el hecho, ya sea en carácter de víctima o en carácter de posible imputado, bueno, tiene varias cosas que hacer, ¿bien? Entonces, respecto de las áreas especializadas a ese policía, lo vamos a tratar bajo las reglas de los peritos. Pero respecto de otras áreas, no va a poder declarar en carácter de experto, ¿bien? Si yo le pregunto al policía, señor policía, ¿usted qué cree que fue lo que pasó? Una pregunta súper amplia. Yo no sé si el policía puede decir lo que él cree, o sea, puede emitir opiniones o conclusiones respecto de lo que vio. Sí puede declarar si hizo el allanamiento correctamente, si hubieron testigos que declararon en base a lo que pasó en la casa de al lado, pero no va a poder decir nunca, por ejemplo, si eso se corresponde con un caso de violencia de género. Cada caso es particular, ¿no? Y ahora lo vamos a ver también con otro ejemplo. Cuando una persona va a ser atendida en un hospital porque presenta, no sé, heridas de arma de fuego, y es atendida por el médico, después le hacen preguntas al médico, ¿bien? Ahí ya estamos hablando de un perito, ¿bien? O con calidad digamos, con conocimiento mayor. Lo vamos a tratar como testigo con conocimiento especializado en la área de las heridas, por determinar el corte, cómo era, si era profundo, si no era profundo, si había heridas de bala, si no. Pero, por ejemplo, si le queremos preguntar qué fue lo que le dijo de lo que pasó, o usted qué sabe respecto del hecho, mira, a mí lo que me dijo la persona que se vino a atender es que le debían plata de no sé dónde y tenían un problema previo y bueno, para mí que le dispararon por eso. Bueno, esa información no puede entrar. Después lo vamos a ver en cada caso puntual, ¿bien? Pero a mí lo que me interesa es que ustedes sepan las dos categorías, o sea, la categoría conocimiento común, conocimiento especializado, y luego la otra categoría de testigo común, testigo experto y perito, ¿bien? Va quedando más o menos, igual vamos a ver algunos videos, todo, como para que quede más clarificado, pero si quieren, retomamos en algún punto que no haya quedado claro. Sí, esa info sería, no puede entrar si es que lo estamos interrogando como experto. Igual usted, profesora, dijo que luego iba a explicar, pero también entonces podría interrogárselo en ese sentido como un experto. Claro, o sea, primero, por eso es importante lo siguiente. Primero tener el caso, y una vez que vos tenés el caso, tenés que seleccionar la información. Esto igual lo vamos a hacer en la clase de hoy. ¿Se acuerdan que para hoy tenían que traer, digamos, leído el testimonio al policía? Bueno, yo lo que les voy a proponer después en la segunda hora es que nosotros leamos una vez más lo que dice el policía y clasificar la información, ¿bien? Por bloques. Un gran punto seguramente va a ser credibilidad. Otro gran punto va a ser el procedimiento que hizo en el momento del hecho, ¿bien? Y otro gran punto va a ser puntos débiles y fuertes que tiene ese oficial de policía, ¿bien? Respecto de lo que vos me preguntás, de qué manera le puedo preguntar como testigo experto, y seguramente vos puedas tratar al policía respecto, por ejemplo, del croquis, ¿bien? Respecto del croquis que hizo. Ahora, no pasa que no me quiero adelantar mucho lo que va a suceder después, pero si vos le querés preguntar a ese policía, bueno, ¿usted cree que la persona que le robó a la chica de la parada es fulanito de tal? Esa pregunta está de más. ¿Bien? Después vamos a ver bien por qué. No sé si te contesto, pero por lo menos quédate con esto y así Sí, podemos seguir avanzando. con que esa pregunta, en el marco del interrogatorio como experto, puede ser objetable, estaría de más. Claro, porque ahí la pregunta, o sea, preguntarle por la opinión de quién cree que fue el delincuente, imaginemos que esa podría ser una pregunta, esa pregunta estaría de más, sería objetable porque ya no le preguntás como experto, le preguntás como testigo común. Y como testigo común, esa pregunta no entra porque le estás preguntando por una opinión. ¿Bien?
Eso igual después lo vamos a ver porque es materia de la clase que viene, que va a ser objeciones. Bien, gracias. No, por favor. Bueno, levantó la mano Augusto y Francisca. ¿Quién quiere preguntar primero? Que arranque Francisca si quiere, no tengo problema. Bueno, Como quieras. No, es más que nada una anécdota de que mi papá es médico y justo la semana pasada nos estaba contando que en sus primeros años llegó una mujer a emergencias que había sido quemada con ácido por el novio y también la policía le preguntó en carácter de médico que la atendió por las heridas, pero obviamente después la mujer falleció por las heridas que tenía y que nada, no lo llamaron a declarar ni nada porque lo único que podía dar fe es de la cantidad de heridas que tenía al momento de ingresar, pero no podía hablar sobre los acontecimientos previos. exactamente. Bueno, ese es un ejemplo. Qué bueno, Francisca, que traes ese ejemplo, porque ese es uno de los aspectos en los que un testigo, que podemos decir que tiene un conocimiento especializado, que es un testigo que tiene, digamos, mayor conocimiento sobre determinado tema, no podemos preguntarle sobre determinados puntos porque respecto de ese otro gran tema que vos mencionás, pasa a ser un testigo común. Bien, pues ya no le estás preguntando por la causal de la muerte, le estás preguntando, le podrían preguntar si él sabe cómo fue que esta persona terminó quemada. Y eso ya sería objetable, desde el aspecto de litigación, claramente, ¿no? Profe, pero disculpe que le interrumpa. Sí, a ver. En un caso así tan tremendo, y si él es la única persona a la que esta mujer le comentó que había sido, por ejemplo, su pareja, ¿hay en el marco del juicio o de estas técnicas de litigación que nos están enseñando oportunidad de que él pueda volcar eso, de que eso se sepa? Porque si fuera la única persona al que ella llegó a comentarle, sería fundamental para esclarecer su muerte, quizás. Bien. Yo voy a dejar que esa pregunta te la conteste Sil. Sil, ¿estás por ahí? Porque por ahí, Sí. capaz Sil tiene un caso similar que le ha pasado, y por ahí te puede dar otra mirada. Y después ya vamos directamente con Augusto, que Augusto había levantado la mano. Sí, en realidad podría, el juicio seguramente el médico va a ser abordado sobre ese punto. Probablemente la contraparte lo va a objetar porque no es un testigo directo, ¿sí? También sería un testigo de oída, pero siendo la única fuente de información que tiene la fiscalía, digamos, para traer a debate ese hecho e investigar lo que ocurrió, yo entiendo que una vez, digamos, superada la instancia, si existiera alguna objeción, este médico podría ser interrogado por lo que sucedió en ese momento, ¿sí? Bien. Bueno, Gracias. bueno, perfecto. Entonces, habiendo contestado esto, pasamos a Augusto. Yo la pregunta que tenía es, cuando sucede un hecho, sea cual sea, y justo la persona que es testigo, a su vez tiene alguna especialidad que lo puede transformar en testigo experto de esa situación que presenció. Por ejemplo, muchas veces ha habido casos que hay un accidente de tránsito o alguna situación donde por ahí una persona que lo vio es abogado, entonces no solamente se lo cita como testigo para declarar por el hecho, sino que también puede dar cierto conocimiento de la profesión que tiene, si eso es posible de hacerlo en ese caso. Si ese testigo que justo presenció el hecho, que es un testigo común, podríamos decir, también por su profesión que tiene, puede declarar como testigo experto. Sil, ¿querés contestarle? No, eso un poco lo que estaba Perdón, escribiendo. pero eso no pasa cuando, por ejemplo, se lleva al perito oficial que propone la fiscalía y el perito de parte. Es como una segunda opinión. Se me ocurrió eso. Sí, en realidad es verdad que hay un ejemplo en el manual El que por del ahí yo accidente de lo... tránsito, ¿sí? Sí, sí, es que por ahí de ahí lo saqué. Yo lo tengo presente de ahí, que también es un ejemplo que da el manual de Duche, que dice el caso del testigo del accidente, que a su vez tiene conocimientos que es perito en mecánica, que podría actuar, digamos, como un perito accidentológico en algún aspecto, obviamente, porque
Tengamos en cuenta Sí, que no es el perito designado en la causa. Claro, sino un yo a eso es lo testigo. que voy. Esa persona no está designada como perito, pero con su calidad y su profesión podría declarar como experto. Podría en ese ámbito, podría declarar como experto, pero bueno, también obviamente todo sujeto al proceso, obviamente ese testigo no va a ser acreditado como va a ser acreditado el perito oficial o el perito de parte. Ese testigo va a ingresar como un testigo común y tal vez en algún aspecto se le va a preguntar por su conocimiento especializado. Después, obviamente, la opinión de ese perito se pesará, digamos, el juez o el jurado en función de todo lo que transcurrió en el juicio, y lo que dijo el perito oficial y el de parte, ¿sí? Pero ese es otro caso, otro ejemplo de un perito experto, porque en algún punto, en algún aspecto de su declaración puede dar otro tipo de precisiones basadas en su conocimiento especializado. Bien. Aprovecho Gracias. la pregunta de Augusto para relacionarlo con un tema que mencionamos hoy. Tiene que ver con las audiencias preliminares, que es cuando cada parte ofrece a los testigos, o sea, ofrece la evidencia, tiene que decir ante el juez que dirige esa audiencia, ¿por qué llama a ese testigo? O sea, ese testigo ¿para qué viene? Para acreditar qué punto. ¿Bien? Entonces, seguramente, si ese testigo, como bien plantea Augusto, puede hablar sobre lo que vio y sobre algún conocimiento más, seguramente se va a litigar en esa audiencia preliminar y de ser aceptado que vaya a comparecer al juicio, seguramente se le va a poder preguntar un poco más. ¿Bien? Se me ocurre, Verónica, en el caso de la película de Carrera, que una de las personas que había sido parte del delito, o sea, víctima o testigo de la víctima, era militar. Entonces se presumía que conocía de arma y cuando le muestran la otra no la conocía. O sea, no era esa y le puede dar fe que no era porque él conocía de arma. Bien. Sí, no, igual ese dato que traes es interesante porque no sé, no, en el caso de Bolaños no, pero hay otros casos de litigación que precisamente lo que se discute también es por el mayor grado o menor grado que tiene de conocimiento el testigo, ya no necesariamente por, digamos, porque está graduado en determinada universidad, sino por la experiencia, como bien relatás. ¿Eh? Bueno, si no hay más preguntas, ya, seguimos. Ahí está, listo. Bien. Bueno, entonces, pasamos a lo que sigue. A ver. Siempre me pasa que, a ver ahí está, ahí me deja seguir. Bien. Entonces dijimos, conocimiento común, conocimiento especializado, perito, testigo, experto, testigo. Bien. También de esta diapositiva, donde están las diferencias. Podemos ir de menos a más o de más a menos. Bien. Yo creo que la propuesta sería ir de menos a más. O sea que arrancaríamos por la tercera columna que ustedes ven. Cuando nosotros hablamos de un testigo común, una de las principales restricciones que tiene es que no puede emitir opiniones o conclusiones. ¿Bien? Eso no está admitido. ¿Por qué? Básicamente por el concepto de conocimiento común. Porque, digamos, el testigo solo puede declarar respecto de lo que pudo presenciar a través de sus sentidos, vista, oído y demás. Pero no puede dar una opinión sobre lo que vio. Es como en el caso que yo les planteaba del policía, ¿no? Dice, bueno, yo escuché gritos, puede declarar eso sobre lo que percibió por su sentido, pero no puede decir por qué cree que fue esa discusión, ¿bien? Porque eso es objetable, ¿bien? Porque daña, porque no tiene otro conocimiento, salvo lo que él piensa, lo que él fabula, lo que puede concluir, ¿bien? Pero el testigo no está permitido que concluya, de su carácter de testigo común. Vamos un poco más, vamos a la columna del medio. Vamos a hablar del testigo experto, vamos a hablar del policía. En el caso del policía, que puede ser este ejemplo, puede ser otro, puede emitir opiniones y conclusiones, pero solo respecto de su área de experticia. Como en el caso que les puse, en la foto de los policías que están aprendiendo a los rugbyers, seguramente van a poder opinar o concluir respecto de
el allanamiento que hicieron, ¿no? Como acto en sí mismo, pero no respecto a otros puntos, ¿bien? Que están por fuera de su área de experticia, si se quiere. Y Y luego, pregunta, con eso sí. mismo, si a los policías que aprendieron se les pregunta si podría determinar que están alcoholizados, si él dice que en la casa había muchas botellas de alcohol, ¿eso es objetable o se puede responder eso? No, ahí, claro, ahí la pregunta tiene que ver, tiene una variante, porque una cosa es lo que él vio, ¿sí? Y otra es lo que él puede llegar a saber, ¿sí? Es decir, ¿estaba borracho? La respuesta es sí, no o no sé. No hay muchas más variantes. Seguramente, si él vio botellas, una cosa es que vea botellas de alcohol, entonces la pregunta admitida sería, cuando usted fue a la casa, ¿qué fue lo que vio? Y vi botellas de alcohol y demás. ¿Sí? Eso lo puede decir, pero de ahí a concluir que estaban borrachos, a lo sumo podrá decir, y mirá, yo sentí que tenían aliento etílico, todo. Puede llegar a decir eso porque es algo que puede oler, por ejemplo. Pero de ahí decir, mirá, estoy 100% seguro que estaba borracho, eso ya podría llegar a ser objetable, ¿bien? Podemos coincidir o Pero no en esto. eso podría poner la defensa o la fiscalía o quien sea, decir que esa declaración que está haciendo en ese momento puede no ser tomada como testigo experto. En realidad, mira, yo te lo hago más fácil. En el marco suponte que el policía dejó una constancia escrita que cuando fue a hacer el allanamiento en la casa de estos chicos había botellas de alcohol, ¿bien? Y que él creía que estaban alcoholizados, ¿sí? En el marco de un debate oral se produce el examen directo y dice exactamente lo mismo, ¿bien? Con la fiscalía. El fiscal le pregunta qué fue lo que vio y dice, mira, yo cuando me acerqué al lugar de los hechos procedí a incautar todos los elementos que eran de interés para la causa y en eso pude observar que habían varias botellas de alcohol. Y a mí me pareció que estaban borrachos. Suponte que eso lo agrega el policía. Bueno, después va a venir la defensa en el marco del contraexamen, porque esa es la oportunidad que tiene para controvertir todo lo que sucedió en el examen directo y le va a decir, bueno, a ver, señor policía, usted dijo recién que hizo el allanamiento, sí, y en el marco del allanamiento vio botellas de alcohol, ¿cierto? Y también dijo que a usted le parecía que esas personas estaban borrachas, ¿cierto? Sí, pero usted, ¿les hizo el test de alcoholemia? No, te va a responder, ¿no? Suponiendo que ese hecho no está, ¿no? No, no le hice un test de alcoholemia, me pareció a mí. Ok, pero usted, digamos, ¿tiene alguna experticia más que ser oficial de policía? No, no, pero bueno, el sentido común, yo sentí aliento etílico. Pero más allá del sentido común, ¿usted tiene alguna otra manera de acreditar que efectivamente esas personas estaban ebrias? No. ¿Me va siguiendo, Francisca? Esa es la manera que, digamos, tiene la contraparte de controvertir esa proposición fáctica que se quiere introducir con el policía. ¿Bien? Entonces, o sea, si estamos siguiendo el curso normal de las cosas, no hace falta objetar tantas cosas, sino que mismo el proceso lo va desencadenando. ¿Se entiende a lo que voy? Claro, o sea, si vos tenés posibilidad de objetarlo, por ejemplo, suponte que vamos fraccionando la pregunta, suponte que el fiscal le dice, bueno, ¿con qué se encontró cuando llegó a la casa? Con botellas de cerveza. Y suponte que la fiscalía le pregunta, ¿y usted qué piensa de eso? Bueno, ahí cuando haces la pregunta podés objetar. Bien, haces la objeción en el marco del debate oral y decís, objeción, está pidiendo una opinión. Es irrelevante para la causa lo que el policía piensa, solo interesa lo que efectivamente hizo en el marco del procedimiento. ¿Bien? Si el juez no te da lugar y el policía termina contestando igual, bueno, dejas que se produzca todo el examen directo y después cuando te toque hacer el contraexamen, volvés a insistir sobre estos puntos que te mencioné antes. Si él en el momento del hecho, a pesar de que percibió el olor al aliento etílico, sí le hizo test de alcoholemia. ¿Entendés? Entonces la primera manera de controlar sería con la objeción en el examen directo, ¿sí? Y la segunda manera, contraexamen. Y después, como tercera instancia, comillas, tercera oportunidad más que instancia, valoración en alegatos de clausura. ¿Bien? Y eso sería totalmente distinto si en vez de haber detenido a las 9 personas que estaban en el lugar, iban a poner en busca de 2. Entonces el policía llega a la casa y ve botella de cerveza, pero no hay manera de probar. Ponele que en el juicio te dejan pasar el tema de que el policía dice que estaban alcoholizados por el aliento y qué sé yo.
ahí sí se requiere llamar a un perito experto en materia de alcohol para que te diga que, bueno, por ahí esas 2 personas que fuiste a buscar de las 9, esas justo no tomaron. Sí, en realidad, te digo, el momento oportuno también tiene que ver un poco con la lógica del procedimiento, ¿sí? Si vos no hiciste, o sea, si el fiscal se comió una prueba, si no la, ya está. ¿Me explico? O sea, una vez que acontece el hecho, se empieza a hacer toda la tarea de investigación. Lo lógico sería que se le haga el test de alcoholemia. Bueno, si no se le hicieron en ese momento, después posteriormente no va a haber otra prueba que pueda suplir eso. ¿Bien? Entonces, difícilmente, digamos, se pueda reemplazar. No sé si te estoy contestando, creo que traté más o menos de centrarme en la pregunta. Sí, sí, está bien, Pero, gracias. no, está bien. ¿Alguien más? No, buenísimo. Bueno, entonces, estábamos en la columna del testigo experto. Dijimos, el testigo experto puede emitir opiniones y conclusiones respecto del área de experticia. ¿Bien? En el caso del policía, supongamos en las cuestiones de procedimiento que realizó, personas que detuvo, si le tomó declaraciones a determinados testigos y demás. Sobre eso puede emitir opiniones y conclusiones, pero no sobre otras áreas que están fuera de su experticia, comillas, comillas. ¿Bien? Ahora, yendo a la primera columna, nos tocaría hablar del perito. ¿Bien? El perito puede emitir opiniones y conclusiones, pero la nota distintiva que tiene el perito y que lo distingue del resto de las otras personas que estuvimos trabajando, del testigo experto, del testigo, es que expresan su opinión a través del dictamen pericial. ¿Bien? ¿Cómo sabemos que declara un perito en el expediente? Porque está el dictamen pericial. ¿Bien? Eso como para que quede bien claro cuáles son las diferencias. ¿Sí? Seguimos. A ver. Y ahora nos metemos en lo que tiene que ver con el dictamen pericial. No sé, este es tema de SIL igual, siempre lo da en la parte de proce. Yo voy a decir algunas cositas, no mucho más. Pero bueno, si nosotros nos atenemos al dictamen pericial, tenemos que ir al 250 del código nuestro, el código procesal. Y concretamente en el dictamen pericial, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver uno, pero en definitiva el 250 regula básicamente los elementos mínimos que tiene que tener un dictamen pericial, es decir, la fecha, la firma del perito, las personas sobre las cuales va a versar la pericia, o las cosas sobre las cuales va a versar. Supongamos, por ejemplo, que, no sé, imaginemos que se pidió, en el marco de la causa se pide un informe socioambiental. Bueno, generalmente en el informe socioambiental, el profesional tiene que dirigirse a un domicilio. En ese domicilio que él se presenta, bueno, supongamos que quiere cotejar cómo es que vive la persona imputada, entonces va a decir, yo me presenté en tal día, en tal fecha, en tal día, en tal lugar, me presenté en la causa en fulanito de tal, que vive en tal lugar, y me encontré con 2 personas. Una de esas personas refirió ser la madre, otra persona refirió ser un hermano. Cuando le pregunté por la relación que tenían, me dijeron tal cosa. ¿Bien? Entonces, el dictamen pericial concretamente tiene que responder mínimamente a los requisitos que pide el código, que son esos, no hay muchos más, y en base a lo que se le pide, se confecciona el dictamen pericial. Concretamente, hay 3 cuestiones que ustedes tienen que tener en cuenta, que son, que después, o sea, no siempre se va a presentar de la misma manera, pero tienen que estar presentes. Serían puntos de pericia, conclusión y fundamentos del dictamen pericial. ¿Bien? Puntos de pericia, bueno, ¿qué es lo que se le está encomendando al perito? ¿Bien? Puede ser, ¿cuál va a ser el punto de pericia? Bueno, que determine si una persona está apta o no para reinsertarse laboralmente. Ese puede ser un punto de pericia. Conclusión, sí o no. Fundamento, bueno, considero que sí está en condiciones de reinsertarse laboralmente porque entiendo que luego de haberme entrevistado demuestra, bueno, ¿se entiende más o menos para dónde vamos? Puntos de pericia, qué es lo que se le encomienda al perito. Conclusión,
la opinión que emite el perito, fundamentos, cuáles son las razones por las que llega a esa resolución. ¿Bien? El dictamen pericial puede contener, por ejemplo, croquis, dibujos, grabaciones, puede tener líneas de tiempo, todo lo que ayude para que ese dictamen pericial se entienda, ¿sí? Pero consulta, se puede impugnar también, ¿no? El dictamen pericial. Sí, sí, por ejemplo, en la parte, esto se ve, por ejemplo, en la parte civil, yo cuando trabajaba en un estudio jurídico civil, tenías, cuando, supongamos que sea, no sé, se pidió una pericial contable, se presenta el dictamen pericial que se hace por escrito, en el expediente, y después se le da, el código te da un plazo para que vos hagas las impugnaciones correspondientes. Por ejemplo, puede ser que vos impugnes un dictamen pericial porque el método para que el contador determine si hay evasión o no hay evasión no es el correcto. ¿Bien? En el caso penal, nosotros vamos a verlo, pero en la parte ya de debate oral. ¿Bien? No tiene el mismo, no son sistemas idénticos. Yo, como vos me mencionaste la de la impugnación, te digo de lo que recuerdo en la parte civil, ¿no? La que se hace el expediente, lo presenta en el expediente escrito, todo, y se le da un plazo para impugnarlo. A ver si se ve, esto quería llegar. No, pero Para completar, perdón que interrumpa. sí, No, para decime. tocar claro, el tema de la impugnación. No es una impugnación, sino el trabajo que vamos a hacer con el perito es desacreditarlo, por ejemplo, en un contraexamen y demostrando que tal vez ese método que utilizó no es el correcto, o que podría haber utilizado otros métodos más modernos, ¿sí? O que son los métodos aprobados por la ciencia en la que se especializa, ¿sí? Es un poco un trabajo de que vamos a avanzar en el contraexamen, si queremos demostrar Claro. esto de que no es el método correcto que se utilizó en ese caso, apuntando ese ejemplo, ¿sí? Bien. Profe, ¿podría ser el caso de que hagan un examen, qué sé yo, por una prueba balística o algo o pruebas de parafina, que en su momento, o sea, que usen la técnica vieja, cuando en realidad hay una técnica mucho más avanzada que daría fe de si existen o no restos? Ese podría ser un ejemplo de impugnación con ese fundamento. Claro, sí, podría ser un caso, pero no es ejemplo de impugnación, sino es una forma de desacreditar, digamos, el método que utilizó ese perito. Bien, en el contraexamen, bien, gracias. Claro, recuerden que nosotros, o sea, yo retomé algunos temas anteriores, pero también para ponerlos en contexto. Nosotros vamos a ver todo esto, pero en cuanto se desarrolle en un debate oral, ¿sí? El procedimiento civil es muy distinto. O sea, si bien buscan lo mismo, impugnar, se impugna de otra manera, se impugna por escrito, bueno, después lo van a ver en la práctica civil. Pero para continuar con la explicación, les dije que el dictamen pericial podía tener algún elemento, ¿no? Gráfico, esquema, fotografía, croquis y demás. Vamos a ver el caso siguiente. Bueno, lo que ustedes están viendo ahí, ven la imagen, hay dos imágenes comparativas, ¿sí? Y algunos numeritos, una flechita. Bueno, así no se entiende nada. Ahora, les leo el caso. Caso hipotético. Juan es jardinero hace más de 10 años de Gigi González, la que está próxima a cumplir 95 años. En plena cuarentena y asustada por el mayor crecimiento del número de contagios, le comenta que quiere dejar todo organizado para cuando ella muera. Él se ofrece a ayudarla y ubica la documentación respaldatoria de cada uno de los bienes registrables. Y cuando está por terminar de redactar el testamento hológrafo, ella muere y no llega a firmar. Juan aprovecha esta situación agregando su nombre como otro heredero de los bienes y coloca su firma como si fuera Gigi. ¿Bien? El caso sería sería un caso de falsificación de documento privado, porque es un testamento hológrafo en el que concretamente, ¿cuál es el hecho? Se le imputaría a Juan el haber adulterado un documento que, si bien digamos, es auténtico en cuanto, Gigi le asigna los bienes a determinados herederos, pero es parcialmente falso porque Juan, aprovechando de la situación de que no llega a cerrar el testamento con la firma, se pone él como heredero, otro heredero beneficiario, y firma simulando ser ella. ¿Bien?
Entonces, supongamos que la investigación llegue ahí solamente y todavía no haya presentado ese papel en ningún lugar. Bueno, ahí ese delito es un delito contra la fe pública, ¿bien? Un delito de falsificación de documento privado. Entonces, supongamos que el perito tenga que determinar si la firma que está inserta en ese testamento, si se corresponde o no a la del imputado. ¿Bien? Entonces, ¿para qué va a servir esta imagen? Bueno, concretamente se van a comparar las dos firmas, es decir, en realidad se hace así, la firma que está en el documento privado, que supuestamente firmó el imputado, y se la va a tratar de comprobar, de cotejar, de contradecir con otro documento que se sabe que sí o sí es el documento de él, que pertenece a él. No sé, esto también se ve en civil, pero supongamos, no sé, un documento indubitado, o sea que para la ley sí o sí le pertenece a esa persona, la firma, es la firma que nosotros insertamos, por ejemplo, en nuestro DNI. Esa firma es nuestra. No importa, si hay una firma igual a esa, está en otro documento, el Estado cree que es nuestra. Si se abre una causa judicial, ya sea en la parte civil, por ejemplo, se ve mucho en la parte de los juicios ejecutivos, cuando son, por ejemplo, para la ejecución de los pagarés. Bueno, los que vieron civil, por ahí lo tienen más clara o tienen una aproximación mayor, pero concretamente cuando el demandado lo que hace es decir, esa no es mi firma, se procede a pedir una pericial caligráfica, en la que se compara la firma que está inserta en el documento con la firma, digamos, de la persona que está siendo sospechada, digamos. En el caso Claro, nuestro, de sí, hecho, profe, se lo hace firmar ahí para comprobar si esa firma realmente es la de él, o sea, la de esta persona o no. No sé cómo claro. será en el procedimiento penal. Claro, mira, concretamente, o sea, completando la información que das, se hace el cuerpo de escritura, se lo hace firmar parado, sentado, con la mano izquierda, con la mano derecha, porque bueno, nosotros no escribimos igual, estando en una instancia que en otra. Entonces, luego de todo eso, que va a ser un material que va a usar el propio perito, ese cotejo de firmas va a poder ser introducido en ese dictamen, ¿bien? Como para cerrar el tema que estamos dando. Entonces, ¿qué va a decir? Bueno, ¿cuál es el punto de pericia? Saber si esa firma inserta en el documento privado pertenecía o no al imputado. Conclusión, sí. Fundamento, considero que es su firma porque luego de haber armado el cuerpo de escritura, haberlo hecho escribir parado, sentado, mano izquierda, mano derecha, se pudo corroborar que hay un 100% de posibilidad, 70%, o en las líneas que se detallan, 2, 3 y 4, hay mucha similitud entre una firma y otra. ¿Bien? Entonces, es un ejemplo que permite ver estos 3 puntos que yo les hablé. Punto de pericia, conclusión y fundamentos. ¿Eso se va a poder usar en el debate oral? Sí. Y ahora vamos a ver cómo se va a usar. Acá, Verónica, igual a los legatarios le conviene atacar, decir que esa firma es auténtica y atacar solamente la cláusula, porque si no pierde su cuota. Claro, claro. Tal cual. Para que hay alguien que escribió en el chat y no vi, perdón, puntos de pericia, listo. Edgardo, hay que copiar el artículo, listo. Bien, pensé que había preguntas. A ver. Bueno, dijimos que eso podía estar inserto en el dictamen pericial y demás. Bueno, entonces nosotros vamos a tener concretamente 2 momentos, si se quiere, por lo menos en los que va a intervenir el perito. Una primera parte que va a ser el momento en que el perito va a elaborar esa pericia, la va a desarrollar, la va a firmar y demás. Y otro momento en el que ese perito va a venir a declarar en el juicio, ¿sí? Nosotros dijimos la vez pasada que el dictamen pericial, al ser un documento escrito por parte del perito, tiene que ser tomado como una declaración previa, ¿bien? Nosotros no vamos a incorporar al juicio esa declaración previa. Lo que sí podemos incorporar como objeto material, como incorporación de prueba material, va a ser, por ejemplo, los gráficos, las firmas, todo lo que él pudo usar para llegar a la conclusión, ¿bien? Pero hay algunas cuestiones previas a las que tenemos que llegar antes de eso. ¿Recuerdan que nosotros cuando veíamos examen directo insistimos mucho con Maxi con el tema de la acreditación? Bueno, en el caso de los peritos,
es, digamos, uno de los puntos en los que más trabajo hay que hacer. Es decir, si yo estoy llamando a alguien que brinde que dé su versión de cómo sucedieron los hechos para él en términos científicos, lo tengo que acreditar de alguna manera. Bien, entonces seguramente voy a poner énfasis en su formación académica, en qué universidad estudió, si tiene posgrados realizados, si participó en un congreso, si tiene alguna publicación científica. Y por otro también, otro aspecto muy importante tiene que ver con la experiencia, ¿sí? Porque de nada me sirve que haya sido una persona que se haya recibido con nota 10, ejemplar, pero que nunca ha realizado, por ejemplo, es psicólogo, pero nunca realizó una psicoterapia. ¿Bien? Entonces, a esa formación académica se completa ¿con qué? Con la experiencia. Que la experiencia tiene que ver con la cantidad de casos que tiene, si tuvo algún ascenso, si además de eso hizo carrera docente, en qué lugar, si es un lugar público, privado, lugares en los que se desempeñó, si tiene sanciones, si no, bueno. Son dos grandes bloques de información que por supuesto va a variar de un perito a otro, no se le va a exigir lo mismo a uno que a otro, pero en definitiva el gran bloque de acreditación necesariamente tiene que estar presente en el examen directo, ¿sí? Seguramente va a ser lo primero que aparezca. No va a ser solamente, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos hijos tenés? Como hacíamos con los testigos comunes. Seguramente le preguntemos, bueno, quiero que hablemos acerca de tu formación académica. Bien, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo soy médico. Bueno, ¿dónde estudiaste? Estudié en la UNLP. ¿Cuántos años te llevó a hacer la carrera? Y 8 años más o menos me llevó a hacer la carrera de medicina. ¿Y por qué te llevó 8 años? Si en realidad, no sé, creo que son 6 o 5, no me acuerdo bien. Si en realidad son 5 años. Y me llevó a hacerlo 8 años porque, bueno, justo cambiaron el plan de estudio, yo era del interior, con el motivo de la pandemia no pude hacerlo en el tiempo regular, me tuve que quedar en casa y eso dificultó la parte práctica. Bueno, pueden darse distintas variantes, pero en definitiva tiene que quedar claro que esta persona que está viniendo a declarar tiene las credenciales necesarias como para poder exponer en el juicio. ¿Bien? Gran bloque de información. Segundo, proposiciones fácticas. ¿Bien? Para las proposiciones fácticas vamos a tener que tener en cuenta mucho el dictamen que nosotros vimos recién, que lo organizamos con puntos de pericia, conclusiones y fundamentos. Y yo me acuerdo que, creo que no lo dimos acá, el año pasado, fue un caso que dimos para litigar, que como no va a ser el de este año, se los comento por eso. Justo el año pasado hemos dado un caso para litigar, que era un caso sobre violencia de género, algunos planteaban violencia de género, la otra parte no, pero en definitiva, lo que se cuestionaba era si el imputado, como había habido alcohol, si él comprendía o no comprendía lo que estaba haciendo. ¿Bien? Entonces, era un caso en el que el eje principal radicaba en los peritos, tanto de la fiscalía como de la defensa. Entonces, habían hecho un gráfico de cuánto porcentaje de alcohol en sangre tenía esa persona y en base a eso concluían que el punto central era la conclusión. La conclusión era si esa persona podía comprender lo que estaba haciendo, sí o no, y por qué llegaba a esa conclusión. Entonces la fiscalía decía que sí, comprendí, la defensa decía que no. Entonces, en esos casos en los que precisamente lo que se está debatiendo es algo tan conciso, o sea, tanto que además es un saber muy experto que tiene que ver con las conclusiones, eso va a meritar de parte de los litigantes que se interioricen un poco más digamos, en la materia de que se trate. ¿Bien? Es decir, seguramente voy a tener que saber cuáles son los mecanismos que se utilizan para hacer esa pericia, los métodos, si hay un solo método, si ese método es creíble, si está aceptado por la comunidad científica, o si ese método se puso en crisis, ¿bien? Si es la única conclusión posible a la que se puede llegar, o si hay varias. Bueno, nosotros vamos a ver que van a haber varios aspectos que se van a poder trabajar con los peritos dependiendo del caso. Pero concretamente dijimos, un gran punto es acreditación del testigo, otro gran punto es proposición fáctica, que va a tener que ver sí o sí con el dictamen pericial. ¿Bien? Y para ir cerrando, que creo que esta es la última filmina, usos del dictamen pericial, que ya lo dijimos, pero concretamente es, ¿cuándo uso el dictamen pericial? O sea, el papel escrito, bueno, como declaración previa, que puede ser cuando el perito se olvida algo o se contradice, y sino también como incorporación de prueba material, que a mí lo que me interesa no es el dictamen en sí, sino lo que puede llegar a contener. Por ejemplo, la firma esta que vimos,
la línea de tiempo, los gráficos, los esquemas, eso sí. Y en ese sentido, si quiero que ingrese ese dictamen pericial en ese punto, voy a tener que acreditar debidamente, hacer todos los pasos previos que vieron con Maxi. ¿Bien? ¿Se acuerdan más o menos? Preguntarle, bueno, cuáles son los procedimientos que hizo en ese momento, que el testigo le cuente más o menos qué fue lo que hizo. Supongamos hizo un gráfico, bueno, cómo era ese gráfico, les va a contar, y bueno, todos esos pasos que ya vieron, que se supone que ya lo sabe. Bueno, no quiero extenderme mucho más, quiero ver si hay alguna pregunta. A ver. Acá. Consuelo. Bueno, voy con la última pregunta, Priscila, que dice, creo que es importantísima la acreditación, teniendo en cuenta que rara vez en un proceso el juez se aparta de un dictamen pericial. Bueno, eso es cierto, siempre que hay un perito se le da mucha importancia a lo que dice ya por, digamos, por su sola presencia, pero en realidad, digamos, la idea de presentar un perito en términos acusatorios implica no quedarnos solamente con esa imagen que brinda, sino dar buenas razones para que el jurado crea en esta persona, ¿no?, que viene a declarar. Por eso nosotros insistimos tanto con estos puntos. Y después Juan dice, lo que dice Débora también puede dar lugar a la revisión de la cosa juzgada. Bueno, ahí ya me perdí porque no llegué a verla en el momento, así que no sé. Bueno, en todo caso después lo veremos. No, preguntaba porque ella hablaba de medios de prueba nuevos en casos que se habían utilizado otros medios de prueba menos eficientes. Y en el proceso civil a veces pasa que hay revisión de la cosa juzgada cuando se Sí. utilizan pruebas, cuando se crean métodos de prueba nuevos más eficientes, se revisan sentencias anteriores. O sea, es algo muy poco regular, pero se ha hecho. Bien, bien, ahora entendí, bueno, entendía bien. No, le saqué de contexto y no sabía a dónde iba. Así que, bien, sí, tenés razón. No sé qué hora es. A ver, Una consulta, perdón. 3:20, sí. ¿Habrá alguna posibilidad, no sé, no quiero meter en cosas de organización, ya que esta clase se está grabando, de poder subirla? Porque me pareció una clase que estaría buena volver a repasarlo, porque hubo un montón de contenido, y por ahí en la toma de apuntes uno pierde mientras vemos el power, apuntamos y eso. Si habría Sí, alguna posibilidad. mira, eso por ahí lo charlamos con Sil, pero Sil está grabando, no sé igual cuán pesado o no es para subirlo, eso ya no lo sé, pero bueno, Sil, si estás ahí. Sí, sí, sí. El técnico Maximiliano Vara me indica, así lo subimos, no hay problema. Sí. Dale, yo porque la clase estuvo cargada de un montón de información y por ahí estaría bueno volver a escucharla para alguna cosa que se haya pasado. Sí, 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 la subimos. Es primera vez que me dicen repetir la clase, ay, qué bonito, qué lindo. Gracias. Felicitaciones, pero Ya con eso ya estoy hecha, ya me voy contento. Ya está la Bueno, semana. ya me hice la semana. Perdón, Sí. estaría buenísimo, así si la podrían subir porque se me cortó el internet 40 minutos y recién pude volver. Así que todo lo No, que, cuando empezaste con Peritos no pude escuchar nada. no, qué Que macana. si la pueden Bueno, subir, mejor. dale, sí. Lo que bueno, podemos hacer por ahí, para que no sea tan pesada, es cortarla acá, cuando cortamos a las 4, explicación. la Mm, explicación, para que no sea tan pesada, ¿sí? bien. Buenísimo, sí, corta la hora y en todo caso, Ahora o querés que... ya, no sé qué más, ahora no vamos a ver los videos, no. Claro, tenemos que ver los videos, por ahí no pasemos todos, sino algunos nada más. Hacemos los más completos, si te parece. No sé Dale, cuál, por ahí cuál querés, de la el psicóloga. de Mauri, ese sí, ese está Ese, bueno. sí. Dale. Miremos ese, y si surge alguna duda o algo, nos avisan. ¿Eh? Ahora la que tiene el mando es Sil.
Sil, ¿me escuchás? ¿Estás reproduciendo algo o no? Ay, Ah, como está trabado, me parece. está grabado. Pará. ¿Me escuchan ahora? Sí, No salió nada, ¿no? Porque se me trabó no, todo cuando lo quise compartir. A pero es ver, que es voy a medio intentar pesado. es muy pesado, sí. Entonces, voy a intentar de nuevo. Es más, a mí, yo lo empecé a ver, se empezó a reproducir, pero se veía la imagen y atrás venía el audio. Acá no se escuchó Bien, nada. no, No, sí, no se escuchó. Tenés que poner compartir audio en la opción de compartir pantalla. A ver, Fíjate que abajo hay una pestañita que hay que ponerle clic que dice compartir audio o algo así. en opciones avanzadas. No, ahí mismo en básico, cuando apretás compartir pantalla te aparece abajo la opción para ponerle Ah, compartir audio de la compartir computadora. sonido, dice. Eso. Ahí está. A ver ahora si puedo volver. Mm, Voy a abrir nuevamente el archivo porque lo tuve que cerrar para poder. Pero vos no lo bajaste, ¿no? no lo bajé porque me quedó en el celu directamente. No, si no podemos hacer una cosa, podemos hacer un mini corte de 10 minutitos, Sí, a ver si lo podemos solucionar. así Así los resolvemos chicos. problemas técnicos. Dale. Sí. Hacemos una cosa, chicos, nos volvemos a conectar más o menos y 40, ¿sí? El tema es que tienen alguna tarea por hacer. Bueno, la clase de hoy tenía que ver con el poli, ¿bien? Ustedes ya leyeron el caso más de una vez y ahora nos vamos a concentrar en ese testimonio. A mí, básicamente, lo que me interesa concretamente es que puedan introducir el croquis, ¿bien? El croquis es algo que forma parte de incorporación de prueba material, es algo que produjo él, digamos, y que está introducido en la causa. Entonces, ustedes tienen que tener presente todo lo que vieron con Maxi para poder realizar la actividad. O sea, van a tener que hacerle preguntas en cuanto a su experticia, comillas, comillas, del procedimiento y luego incorporar el croquis, ¿sí? Yo lo que les diría es, por ahí vamos a hacer lo siguiente. Si, Eso, perdón, ¿eso sí, lo hace la fiscalía nada más, que es su testigo, o todos los grupos? pueden hacerlo todos los grupos, porque saben que ya quedan pocas clases y bueno, Bien. ya vamos finalizando y no sé si todos van a tener la posibilidad de hacerlo antes de la evaluación final. ¿Eh? La idea es que los pocos que se ofrezcan, por lo menos 3 o 4 personas, puedan hacerlo cumpliendo mínimamente lo que vimos recién, ¿no? La vez pasada habían participado Mariano, habían participado varios, ellos si quieren lo que pueden hacer es, si se saben el testimonio y quieren hacer solo de testigo, no hay problema. El tema es que otra persona por lo menos vaya completando con estos otros datos, el croquis, o si, por ejemplo, no sé, secuestró, ¿se acuerdan que estaba el tema del acta de procedimiento? Que el acta de procedimiento tenía una mochila, tenía una credencial, bueno, eso también hay que buscar la manera de poder incorporarlo, o por lo menos mínimamente quiero quedarme tranquila que ustedes lo saben hacer, porque a veces me da miedo de que nos quedan pocas clases y no sé si todos estamos en la misma sintonía. Eso. ¿Bien? Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a arrancar con el testimonio de policía. La idea es que mínimamente se presenten 2 o 3 alumnos para hacerlo, y concretamente es identificar los bloques de información, cuáles serían los niveles, lo que le preguntaríamos y concretamente que pueda incorporar algún elemento. ¿Bien? Hasta que podamos solucionarlo del video. ¿Bien? ¿Dudas, consultas, preguntas? Sí, profe, no entendí la consigna muy bien. Sería, tenemos que hacer tipo interrogatorio directo al policía. Sería, partimos de la acreditación, que cuente los hechos,
y luego incorporamos uno de estos elementos, por ejemplo el croquis. Sí, sí, Incorporamos sí. o sea, porque son el acta de procedimiento por un lado, el croquis por el otro lado, los... No, no. La idea, si no, quédense solamente con el croquis. El acta de procedimiento como tal no, sino solamente los elementos que contiene. Suponte la mochila. Bien, por eso, ¿se acuerdan que había pasado algo así? Hicimos la corrección. Que sería que entre la mochila y no el acta de procedimiento como documento. ¿Bien? Ah, bien, entonces nos quedamos con introducir el croquis. Sería, Bien. o sea, sería la acreditación, las preguntas sobre el hecho, que él tiene que relatar todo, y en base a que nos cuenta, el croquis. Sería. Sí. La idea Bien. es no hacer todo el examen directo, sino ir Por eso a... preguntar esto porque es largo. Claro, no, por eso, solo ir a hacer las preguntas conducentes para incorporar esos elementos, ¿bien? No mucho más. ¿Bien? Bien, Listo. entonces Bueno, no sí, hacemos la acreditación y que nos relate los hechos, porque en el relato de los hechos él menciona que realizó el croquis. Entonces ahí, no sé si me explico. sí, pero te quiero decir que el examen directo del policía es muy largo. No pretendo que lo hagan todo completo, sino algunas preguntas introductorias que nos metan en el tema del croquis, por ejemplo. ¿Bien? Eso, nada más. Sí, ahí yo, bueno, tengo que conversarlo con el grupo, pero me veo un poco, porque No, espera, preguntas igual no es introductorias grupal. serían, no No es escuché, grupal, es individual. Vamos a hacer una ¿cómo? cosa, a ver, así nos organizamos. Porque a mí, si él, o sea, para introducir algo lo tiene que mencionar, entonces esa pregunta está cuando él nos cuenta del procedimiento, entonces ahí nos cuenta que hizo el croquis. Entonces a partir de eso yo le puedo preguntar, por ejemplo, qué contenía ese croquis. Claro. Bien, perfecto, él nos da todo el detalle, y a partir de ahí seguir haciendo otras preguntas. Bárbaro. De los pasos. Claro, Pero hagamos una si le cosa para organizarnos y que no llegamos todos igual. Que todos arranquen con esa parte, que haga de policía, que siempre sepa que va a arrancar con esa parte, le va a preguntar qué fue lo que hizo y que diga, bueno, hice el croquis. Entonces, a partir de ese punto, vamos a hacer un punto inicial para no tener que hacer toda la declaración, Claro. que arranque el directo desde el punto en que hizo el croquis, suponiendo que venía ya declarando, y bueno, ¿qué hizo un croquis? Hizo un croquis, bueno, cuénteme, ¿sí? Arrancamos todos de ese punto, así queda claro para todos la actividad. Bien, entonces ya damos por sentado que él ya mencionó que hizo un croquis. Bien. Y después el otro punto era identificar la información, otros aspectos que teníamos que identificar, eso aparte de este ejercicio sería, o sea... Sí, eso lo hacemos a la vuelta. Ahora cuando volvamos, o sea, vayan, practiquen eso y ahora cuando volvemos hacemos los lineamientos más o menos de qué es lo que le preguntaríamos al poli como bloques generales y después ya nos metemos con lo del croquis. Eso no te preocupes que lo hacemos todos grupal a la vuelta. Bueno, profe, gracias. No, por favor. Bueno, 10 minutitos. Bueno, pero mientras tanto ahí Maxi estaba bajando el video para ver si lo podemos compartir. Bueno. Lo pasé por WhatsApp y lo voy a bajar. Se puede proyectar porque qué lástima, che. No, eso yo. No, yo te digo, me confié, porque como me quedó en el celu, ¿viste? No lo bajé a la compu, ¿viste? Porque como me habías dicho que lo tenías, ¿viste? Pero siempre, ¿viste? Pasa algo en el vivo. Cuando lo quise proyectar se me trabó todo. Y debe ser muy pesado, capaz. Me parece que es muy pesado. Y me parece que al estar grabando la clase también eso me interfiere. Y puede ser, ¿eh? Sí, puede ser. Por eso le dije a Maxi que pruebe él. Para ver si... Profe, si no, lo que podés probar es directamente compartir el video. Viste que te lo abre como en un programa. Cuando vos cliqueas te lo abre. Poner compartir, y cuando vos pones compartir te aparece escritorio, internet, solamente el video. Porque si no, si vos pones compartir escritorio, compartir de donde está, la computadora tiene que hacer dos procesos. Pasar del Zoom a donde vos lo tenés y después de ahí al video. Por ahí si acortás ese proceso, se puede transmitir. Voy a ver si voy a intentar por esa parte, ¿no?
Mientras ustedes trabajan, yo voy a practicar.